Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días, tardes, noches, dependiendo del horario en el que estés viendo este video. Mi nombre es Abraham Gómez y como siempre, un gusto y un placer acompañarte en una clase más, en esta ocasión correspondiente a la asignatura de Psicología Educativa, dentro pues de los parámetros de estudio de la Universidad CETEC. El día de hoy tenemos una clase bastante interesante. Vamos a tratar de ser lo más rápidos y lo más concisos posibles, que es un tema de muchísimo análisis. La clase pasada por ahí vimos algunos términos del enfoque conductual, de Edward Thorndike, de cómo su teoría revolucionó la manera de observar la conducta humana. También vimos un poco de Friedrich Burgos Skinner y finalizamos la clase con un poco de Piaget y la teoría de estímulo-respuesta. El día de hoy, permíteme porque pues la clase entera está dedicada al aprendizaje. Literalmente le vamos a dedicar una clase al aprendizaje. ¿Cuál aprendizaje? Aprendizaje verbal, de conceptos, de principios, de problemas, de habilidades motoras, por observación, aprendizaje por recepción significativa y teoría de la instrucción. Aquí en esta última vamos a ver dos teorías de la instrucción y quiero que estemos bajo el entendido de poder entender un poco más pues estas aportaciones que gente como David Paul Ausubel le hicieron a la pedagogía, a la educación, a la enseñanza y al aprendizaje, ¿no? ¿Cómo es que aprendemos y por qué aprendemos? Así es que vámonos de lleno con el tema del día de hoy, específicamente con el tema número 5. Dame un segundo, que compartimos de este lado. Ok. En tu pantalla estamos viendo, pues sí, vamos a ver una pequeña definición o a redefinir qué es el aprendizaje. Si lo vemos desde el punto de vista psicológico que lo venimos manejando, pues el aprendizaje es un cambio observable, ¿no? Un cambio en la conducta que se vuelve observable. Quiero que anotes en tu libreta estas pequeñas definiciones y si puedes, eh, podamos observar los links que tenemos ahí en la pantalla. Le vamos a dar una leída muy rápida para entender por qué, cómo y qué es el aprendizaje. Ok, entonces en este sentido, nada más dame un segundo en lo que nos cargan los links y le damos con todo. Aquí tenemos uno. Vele anotando ahí tipos de aprendizaje para hacer una distinción clara, ¿no? De lo que queremos. Un segundito. Ok, tenemos la segunda. Y por último, si deseas revisar estos links aquí en la diapositiva, hazle screenshot. Con gusto te los comparto. Y vámonos rapidín, cual rayo McQueen. Un segundito mientras carga la pantalla. Te repito, mantén ahí pues listo tu lápiz, tu pluma, con lo que sea que vayas a anotar. Y nos vamos rápido. Que listo, podemos compartir.
vamos a descubrir juntos esta parte, ¿no? Tenemos un tema bastante interesante que quiero que retomen de introducción a las teorías de aprendizaje. Es este con el que vamos a iniciar. Vamos a darle lectura. Son 3 diferentes artículos de 3 diferentes contextos. Algunos poseen bibliografías, algunos otros son opiniones fundamentadas de algunas, pues, ¿cómo decirlo? De algunos profesionales a través de plataformas digitales. En específico vamos a darle lectura a este que se llama tema 2, el aprendizaje, introducción, elaborado desde Orientación Andújar, ok, una página en España. La especialidad concreta es psicología. ¿Cómo observamos el aprendizaje? ¿Ok? Para ir cerrando con estos términos. El aprendizaje, introducción, ojo. Nuestro objetivo es responder al interrogante de cómo aprendemos. El conocimiento que nos ofrecen las teorías del aprendizaje no es tan incompleto ni tan complicado como para que los profesionales de la enseñanza no puedan beneficiarse de él. Los profesionales de la enseñanza no deben esperar a que la psicología les proporcione las reglas de lo que deben o no deben hacer en el aula. Por eso los profesores deben buscar los principios en la psicología, ya que al ser más flexibles que cualquier otra regla, pueden adaptarse mejor a las diferentes situaciones y alumnos. Cuando se busca una explicación sobre cualquier tema de psicología de la educación, no es conveniente centrarse solamente en un enfoque, pues tendría como ventaja la sencillez. Por el contrario, tendría el inconveniente de conducirnos al fracaso por no haber seguido otro camino que un enfoque distinto podría habernos sugerido. ¿Ok? En otros términos, no hay que casarnos con una sola forma de lectura, de aprendizaje, de enseñanza. El aprendizaje en el aula es un proceso muy complejo que abarca distintos tipos de aprendizaje, ¿ok? No es un proceso hecho, no es una receta de cocina. Los alumnos no solo aprenden conocimientos, sino también valores y actitudes, hábitos y modos de comportamiento, cuya adquisición es explicada de una manera más clara por unas teorías que por otras. Es decir, los seres humanos no venimos predeterminados con una forma de enseñanza o una forma concreta de aprender, y más cuando tenemos grupos reducidos. Aquí radica la importancia de este estudio sobre el aprendizaje. ¿Qué vamos a entender sobre el concepto de aprendizaje? Anótale aquí. En las manifestaciones del comportamiento humano pueden distinguirse 2 grandes tipos de conducta. ¿Ok? Esto es importante. Repito, en las manifestaciones del comportamiento humano pueden distinguirse 2 grandes tipos de conducta. Perdón. Una innata y otra adquirida o aprendida. Ok, las conductas innatas son las que traemos ya por default. Ok, las que de acuerdo a nuestra composición genética se van a expresar o a manifestar. Y las adquiridas, pues son eso que dice aquí, ¿no? Las que pues ya aprendimos. Ok. En los animales inferiores, toda su conducta está determinada por tendencias innatas. Sin embargo, en el hombre, la mayor parte de su actividad es resultado del aprendizaje. Existen distintas definiciones de aprendizaje. Eso ya lo podemos tener claro. Una es la de Kimball, que lo define como el cambio más o menos permanente de la conducta que ocurre como resultado de la práctica. Good y Brophy lo definen como un cambio relativamente permanente en la capacidad de ejecución adquirida por medio de la experiencia.
En todas las definiciones se recogen las 3 características fundamentales del aprendizaje. Anótame estas definiciones, posiblemente en el examen. El aprendizaje es un proceso, ya lo habíamos platicado hace algunas clases. Este proceso produce un cambio. Sin cambio no hay aprendizaje. Solo podemos inferir que ha habido aprendizaje si un individuo en circunstancias similares manifiesta una conducta diferente a la que se producía antes de que tuviera lugar el proceso o dejar de producir. En cualquiera de los dos casos, ¿ok? Ahí podemos no evaluar, pero sí darnos cuenta que hubo un cambio en la forma de reaccionar o de entender el contexto. Para los conductistas era un cambio de la conducta externa y observable. Como, o sea, ¿qué hacíamos? Para los cognitivistas es un cambio interno en las capacidades o disposiciones del individuo que le permiten responder adecuadamente a una situación concreta. Este cambio puede consistir en un aumento. Este cambio puede consistir en un aumento de la capacidad que se tiene para hacer algo o en una modificación de las actitudes, intereses y valores. ¿Cómo adquirimos el aprendizaje? Se adquiere como resultado de la experiencia. No todos los cambios que tienen lugar en el individuo son aprendizaje, sino solo aquellos que se adquieran a través de la práctica o de la experiencia. Se excluyen 3 tipos de cambios, los debidos al desarrollo físico, como son altura y peso, los debidos a la maduración del individuo y los debidos a fatiga, drogas o adaptaciones sensoriales. Eso no es aprendizaje, ninguna de las 3 anteriores. En cuanto a la maduración, es una consecuencia de la edad y el aprendizaje interactúa con ella, pero son 2 cosas distintas. Hilgard y Bauer afirman que la maduración es un competidor del aprendizaje en la modificación de la conducta y a veces son difíciles de distinguir. Los efectos del aprendizaje tienen que ser relativamente permanentes en términos de tiempo. Después, en este mismo artículo, tenemos un poquito de las teorías del aprendizaje anteriores al siglo XX, teorías contemporáneas del aprendizaje, teorías cognitivas, etcétera, etcétera, etcétera. Quiero que únicamente en esta parte nos centremos en qué es el aprendizaje. ¿Ok? Entonces, esta es una perspectiva. La otra, mira, este es un artículo de la UAECH, Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Introducción al aprendizaje humano de nada más y nada menos que Lidia Susana Cortés Fernández. Resumen de este artículo: por los siglos la humanidad ha tratado de explicar cómo trabaja nuestro cerebro y cuáles son los procesos complejos. Permítanme un segundo. ¿Cuáles son los procesos complejos que lleva a cabo para lograr adquirir conocimientos a lo largo de la vida del ser humano? En el siguiente ensayo, es un ensayo, basado en la lectura Aprendizaje Humano, intento explicar con mis propias palabras el proceso de aprendizaje que toma lugar en el cerebro humano. ¿Ok? Ensayo de Lidia Susana Cortés Fernández. Ojo acá, ojito acá. Está muy cortito. Sí, vamos a tener que leer, dejar si lo puedo hacer un poquito más grande. Ok, ahí estamos. Dame un segundín. Listo. A lo largo de los años, muchos, pero absolutamente muchos científicos e investigadores se han dado a la tarea
de analizar el proceso de aprendizaje en las personas. Son muchos los resultados y los debates que estos han generado debido a las diferentes opiniones que se tienen acerca de cómo se origina el aprendizaje, sus diferentes teorías y principios, cómo es que nuestro cerebro trabaja para obtener el conocimiento y generar diversas opciones para almacenarlo y clasificarlo. A decir verdad, yo nunca me había detenido a pensar en todo lo que he leído en estos últimos días. Debo aceptar que todo lo que yo conocía acerca del aprendizaje y sobre todo del cerebro es muy poco, aunque es muy cierto que nadie conoce el cerebro humano a la perfección, salvo la misma madre naturaleza que nunca deja de sorprendernos con sus decisiones tan sabias. Ojo con el enfoque que podemos encontrar aquí, muchos de nosotros andamos por estos rubros. Y a propósito de aprendizaje, mira, quiero que te des cuenta de la forma en la que podemos llegar a redactar un ensayo a nivel profesional sin que nos escuchemos, pues, ahí monosilábicos, ¿no? El cerebro humano es el órgano más complejo y sorprendente de todo el cuerpo humano, según mi opinión y la de muchos. A medida que pasen los años y la ciencia y la medicina sigan avanzando, seguiremos descubriendo cosas nuevas y fascinantes acerca de este complicado órgano. Mientras tanto, a lo largo de este escrito, trataré de explicar el proceso de aprendizaje que tiene lugar en nuestro cerebro, así como el desarrollo de este órgano. ¿Ok? Vamos con el desarrollo de este ensayo. ¿Qué nos diferencia? Híjole, esta es una pregunta que muchos nos hacemos, pero también, ¿qué nos diferencia a los seres humanos de los animales? El razonamiento. Los animales son capaces de construir sus hogares, buscar su propio alimento, defenderse de sus predadores, criar a sus hijos y transportarse, de un lugar a otro. Nosotros también podemos hacerlo, a diferencia de que el alimento lo cocinamos y no lo comemos crudo. Aprendimos a desarrollar armas y tecnología que ayuda a protegernos. ¿De qué? De otras personas. Aunque esto último no ha sido nada favorable para la humanidad. También aprendimos a criar a nuestros hijos ayudándonos de otras personas e instituciones como niñeras, guarderías, y pudimos ser capaces de generar medios de transporte tan avanzados que hemos traspasado las fronteras de nuestro propio mundo y hemos llegado hasta el espacio. Todo lo anterior ha sido posible gracias a que hemos experimentado a lo largo de los años. Nos hemos equivocado y aprendido de esos errores para poder llegar a la perfección. Lo más importante de todo es que hemos aprendido. El aprendizaje ha sido estudiado a lo largo del tiempo por muchos científicos y autores. Ormrod establece dos definiciones con perspectivas diferentes acerca de lo que es el aprendizaje. Anótalas también. ¿Ok? El aprendizaje es un cambio relativamente permanente en la conducta como resultado de la experiencia. El aprendizaje es un cambio relativamente permanente en las asociaciones o representaciones mentales como resultado de la experiencia. Ambas son definiciones de el aprendizaje de acuerdo a Ormrod del año 2005. Es importante destacar que ambas definiciones toman en cuenta a la experiencia como responsable de este cambio. También es necesario mencionar que la primera definición se atribuye al conductismo, el cual, según Ormrod, se basa en las respuestas, es decir, en el aprendizaje de conductas observables y tangibles. La segunda definición hace alusión al cognitivismo. En este hay un cambio interno.
Se centra en los procesos de pensamiento implicados en el aprendizaje humano. Cuando notamos un cambio en la conducta de una persona, es porque se ha producido un aprendizaje. No importa si tenemos una perspectiva conductista o cognitivista. Un cambio siempre es bueno. A través de los años se han realizado diversos experimentos acerca del aprendizaje de las personas. Los resultados han permitido formular teorías y principios. De acuerdo con el autor, un principio de aprendizaje identifica factores específicos que influyen en el aprendizaje y describe los efectos factores. Cuando un principio se observa una y otra vez y soporta el paso del tiempo, se llama ley. Las teorías nos explican por qué los factores que influyen en el aprendizaje son importantes. ¿Okay? Quiero que veamos desde esta perspectiva, pues lo que realmente es, ¿no? No verlo sin prejuicios ni ataduras. Vamos por 3 párrafos. Las teorías del aprendizaje tienden a evolucionar, lo que nos mencionaban en el texto anterior, van vinculadas al desarrollo evolutivo y a la madurez del ser humano. Al contrario de los principios que son estables a lo largo del tiempo, las teorías tienen ciertas ventajas sobre los principios. Una de ellas es que las teorías suelen ser muy concisas o parsimoniosas. Investígalo aquí, parsimoniosas. En segundo lugar, proporcionan el punto de partida para realizar nuevas investigaciones. En tercer lugar, nos ayudan a comprender los resultados de una investigación. Esto es, cuando interpretamos los resultados desde una perspectiva teórica, estos se tornan significativos. Por último, nos ayudan a diseñar contextos de aprendizaje que faciliten al máximo el aprendizaje humano. Hablando de las desventajas, son por lo menos 2. La primera, ninguna teoría aislada puede explicar todo lo que los investigadores han descubierto sobre el aprendizaje. ¿Ok? Eso que nos quede bien claro. No vamos a poder entender desde ninguna teoría de aprendizaje el mundo. Tal vez una parte sí, pero no el todo. En otras palabras, los fenómenos que no encajan en una perspectiva teórica determinada quedan excluidos de esta. La segunda, las teorías tienen una gran influencia sobre qué tipo de información se publica, limitando así el conocimiento que se alcanza sobre el aprendizaje. Muchas veces las teorías pueden llegar a impedir el progreso hacia una comprensión eficaz del proceso de aprendizaje. Ninguna teoría puede ser considerada definitiva. Tanto las teorías como los principios nos ayudan a nosotros los docentes a mejorar nuestras prácticas educativas y maximizar el aprendizaje de nuestros alumnos. Ahora bien, así como el proceso del aprendizaje puede resultar complejo, el órgano en el que éste tiene lugar lo es aún más. Ormroth describe al cerebro y su estudio como: el cerebro humano es un mecanismo increíblemente complejo y los investigadores tienen un largo camino que recorrer hasta llegar a comprender cómo funciona y por qué no siempre funciona tan bien como debiera. ¿Ok? Es una realidad. Nuestro cerebro es el órgano más maravilloso, complejo y misterioso de todo el cuerpo humano. Esto es porque hasta la fecha nadie ha podido comprenderlo en su totalidad, dado que todos los cerebros reaccionan de diferente forma. Este órgano está compuesto, en primer lugar, del sistema nervioso central, que es el centro de la coordinación, conecta lo que detectan nuestros sentidos con lo que hacemos. En segundo lugar, el sistema nervioso periférico, que sirve como mensajero, transmite información hacia distintas partes del cuerpo. Las neuronas son el medio para que el sistema nervioso transmita la información. No se tocan entre sí, se conectan por medio de sinapsis y de la misma forma dependen de las células gliares para proporcionarles estructura y apoyo.
A lo largo de muchos años, los científicos han usado diferentes métodos para la investigación del cerebro. Estudios con animales, estudios de casos de personas con algún daño cerebral, solo por mencionar algunos. Estos han hecho grandes diferencias en la investigación de este órgano. El cerebro tiene tres compuestos. Anótale. El cerebro inferior, implicado en muchos procesos fisiológicos básicos. El cerebro medio, que apoya la visión y la audición. Y por último, el cerebro superior, que se divide en dos hemisferios, el derecho y el izquierdo. El hemisferio izquierdo encargado del lenguaje y pensamiento lógico-matemático y el hemisferio derecho al procesamiento visual y espacial. Ninguno de los dos trabaja sin ayuda del otro. Están siempre conectados por aquí de la sinapsis. ¿Ok? Entonces ya estamos hablando que para que el aprendizaje ocurra, debe de existir no solo las condiciones sociales o económicas o lo externo, sino que debe de existir un correcto funcionamiento del órgano encargado de almacenar la información que recibimos para poder evocarla de diferentes formas, es decir, nada más y nada menos que del cerebro. El desarrollo del cerebro comienza a finales del primer mes del desarrollo prenatal. Durante el segundo trimestre se forman la mayoría de las neuronas que una persona tendrá a lo largo de su vida. Poco después de nacer, la reproducción de las neuronas se incrementa de una forma espectacular, esto para que los niños tengan más sinapsis que los adultos. A lo largo de la niñez y la adolescencia ocurre la poda sináptica, anótale ahí e investigalo, que permite que las neuronas que no se usan sean desechadas sin causar daño alguno. El cerebro se sigue desarrollando en la juventud y en la edad adulta, aunque en menor dimensión que la niñez. Nuestros genes contribuyen en gran parte a nuestro desarrollo neurológico. De ellos dependen ciertas enfermedades o trastornos hereditarios. Existen algunos periodos críticos en el desarrollo del cerebro. No se sabe con certeza cuál es la edad correcta para aprender o desarrollar alguna habilidad, como el lenguaje. Los científicos han descubierto que una persona puede seguir aprendiendo a lo largo de toda su vida sin importar la edad. Si bien es cierto que nuestros primeros años de vida son esenciales para el desarrollo del cerebro, de igual forma lo es permanecer alejados de cualquier cosa que pueda dañarlo. Sustancias nocivas, radiación, etc. Esto no significa que solo en los primeros años seamos capaces de aprender algo, ya que podemos hacerlo a cualquier edad. Esto es algo que los educadores deben tomar en cuenta, no solo en la niñez se aprende, nunca terminamos de aprender. Y nos regala la señorita su conclusión. Esta lectura ha sido una de las más interesantes que he leído en toda mi vida. A decir verdad, yo no tengo mucha idea de lo que conlleva el proceso de aprendizaje, porque al fin y al cabo es algo que hacemos de forma inconsciente la mayoría de las veces. Y comprender cómo se constituye y desarrolla nuestro cerebro me ha aclarado tantas dudas que tenía acerca de este maravilloso órgano, aunque todo no se ha dicho en relación a él. La enseñanza más grande de esta lectura es que nunca seremos lo suficientemente grandes de edad para aprender. Todos estamos en constante aprendizaje. Y aunque a mi gusto docente es un pequeño resumen de lo que ya platicamos, siempre es importante que nos recalquen pues las principales causas, ¿no? Por las cuales podemos desarrollar. Ahora, una vez que ya vimos que existen diferentes formas de aprender y que existen diferentes formas de captar la información, anótale 5.1, aprendizaje verbal. Este es como uno de los principalitos, ¿eh? Así es que anótale bien. O sea, no le quiero quitar el mérito a los demás, pero anótale bien. Ok, listo. Anótele bien. Aprendizaje verbal. ¿Qué es el aprendizaje verbal?
Proceso por el cual todo ser humano capta información de manera verbal por sus sentidos, ya sea oído o visión. Eso sí quiero que me lo subrayes y me lo remarques. Dame un segundo y te ayudo. Ok, dejamos la lectura al final del aprendizaje a través de la mirada de diferentes autores para que la puedas leer con mucha calma. Sé que ya te la he estado antojando, pero pues es un obligado. ¿Ok? Ahora, la psicología, lo aprendido abarca todo, conocimiento, conceptos académicos, habilidades, valores y actitudes. La psicología y la educación han estudiado las formas de cómo obtenemos los seres humanos conocimiento para poder entender el funcionamiento de las ideas y del aprendizaje. Estos estudios nos ayudan a reconocer los diferentes tipos de aprendizaje. ¿Ok? Esto todavía lo hace un poquito más entretenido. Cada ser humano tiene un tipo de aprendizaje que le ayuda a recibir y comprender mejor el conocimiento. ¿Ok? Entre esos tipos encontramos al aprendizaje verbal, que es el conocimiento, te lo voy a subrayar así, adquirido a través de la oralidad o la palabra escrita, la respuesta que debemos dar a esa información. Y aunque no todos estamos desarrollados de la misma forma, sí podemos desarrollarlo todos, como acabamos de ver en la lectura. Características del aprendizaje verbal. Anótale ahí cómo podemos apoyar, desarrollar el aprendizaje verbal. La forma más efectiva de recibir y comprender y pasar la información es a través de las palabras. Pueden ser oídas, como lo estoy diciendo, o escritas. Ok, que yo mismo te lo escriba. Usa la asociación. Los voy poniendo aquí con rojito. Ok, nuestro cerebro a través de la captación de información puede unir ideas. No importa el tiempo en que estas fueron insertadas dentro de nuestro cerebro. Ok, todas pueden generar conocimiento. Debe cuidarse la forma, el orden y el significado de cada palabra siempre. Un segundito. Fortalecen la memoria. Es como nuestro cerebro es esta computadora que estás utilizando o este celular, pero sabes que si le falla la memoria, la información empieza a percibirse de otra forma. Requiere más tiempo que otros aprendizajes para que la información quede grabada en el cerebro por la forma de almacenamiento. ¿Ok? Factores que favorecen el aprendizaje verbal. Quien expresa la información o conocimiento debe esforzarse continuamente para que el mensaje esté correctamente expresado. Aquí vamos a hacer alusión al ciclo de la comunicación. Olvídate de lo demás, lo importante es el emisor, el receptor y que el mensaje llegue con claridad. Debe disponerse de mucho tiempo para asegurar el entendimiento del conocimiento y existen factores ambientales que pueden limitar la adquisición de estos aprendizajes, por ejemplo, el ruido, las condiciones del lugar o el estado de ánimo de los participantes. Tan solo el hambre ya puede ser una limitante, ¿ok? Ejemplos de aprendizaje verbal: clases, conferencias, talleres, conversaciones, leer una revista o un libro con información nueva o diferente o desde otro aspecto o enfoque, seguir instrucciones para una dirección o un tratamiento médico, narrar situaciones o cuentos ante una persona, organizar información de forma coherente para que el interlocutor entienda, resolver crucigramas, cuestionarios o juegos de palabras donde debemos asociar una palabra a un concepto. Debatir o conversar con otros usando argumentos que debemos explicar o defender cualquiera de las dos es correcta. ¿Ok? Después tenemos en términos de, pues sí, de aprendizaje verbal, que uno de los principales autores es David Paul Ausubel, y que él es, pues sí, realmente quien nos da como toda la amplia gama pues, del aprendizaje. ¿Qué te voy a recomendar aquí para trabajar el aprendizaje significativo
el aprendizaje verbal significativo. Que vayas y busques en Redalyc el siguiente título. Ok, te lo voy a copiar aquí para que lo tengas. El aprendizaje verbal significativo de Ausubel, algunas consideraciones desde el enfoque histórico-cultural. Y te explica literalmente, aquí con un diagrama, cómo es que el aprendizaje verbal se da de manera definitiva. Ahí tienes el link y aquí tienes la portada. Haciendo énfasis a la curiosidad, copia el link, corrobóralo con la portada y dale una buena leída. No está muy amplio, son 8 hojas. Es un pequeño resumen que te va a ayudar mucho. Vámonos al siguiente tipo de aprendizaje, que es el aprendizaje de conceptos. Que también, acuérdense que todos estos tipos de aprendizaje tienen que ver con las teorías de las cuales estamos platicando. Entonces, pues vamos a hacer énfasis ahí, ¿no? En esa parte. Aprendizaje de conceptos. Y vele anotando los parámetros más importantes. El aprendizaje de conceptos implica incorporar a la estructura cognitiva, esto es súper importante, te lo pongo por eso en negritas, los elementos básicos del proceso de conocimiento, que luego nos llevará a armar proposiciones relacionándolos. ¿A qué llamamos conceptos? A aquellos objetos, hechos o propiedades que reúnen características comunes, por ello son identificados con un nombre particular o convencional. Es decir, a partir de un objeto o de una particularidad podemos construir un todo, un concepto pedagógico, algebraico, deportivo, televisivo, etcétera, etcétera, es decir, algo que gira en torno a determinado campo y que se puede desarrollar bajo cualquier arista de este campo y que nosotros podemos entenderlo. Normalmente vienen a partir de la abstracción. Ojo acá, así surge el concepto de perro para identificar a todos los animales cuadrúpedos que ladran, o el concepto de hombre que agrupa a todos los animales poseedores de razón. Si te ocurre un chiste, hombre y perro y gente que tiene la razón, felicidades, el aprendizaje de conceptos se te facilita. ¿Ok? Formar un concepto sin ver el objeto por él representado es formar un proceso complejo de abstracción, cuya posibilidad comienza a surgir recién en la etapa humana conocida como la adolescencia. En los niños el aprendizaje de conceptos es concreto, así se darán cuenta de la idea de perro cuando los vean, ya sea realmente o por fotos o películas. Algo más tangible. La posibilidad de elaborar nuevos conceptos de forma abstracta se basa en la existencia de conocimientos de conceptos previos formados de modo concreto. Es decir, yo no puedo entender que es que algo es guiado como una pluma fuente si no conozco qué es una pluma, qué es una guía y qué es una fuente. ¿Ok? Así luego de formar el concepto de perro, gato, hombre, etcétera, de modo concreto, viéndolos, podemos elaborar el concepto de mamíferos de modo abstracto, utilizando conocimientos preexistentes sobre la alimentación de esos animales. ¿Ok? A partir del conocimiento que podría ser no primitivo, pero sí primordial o principal. Por lo tanto, estos nuevos conceptos se incluirán en la mente humana de manera abstracta, en su relación con otros conceptos preexistentes elaborados en forma concreta. Aprender conceptos repetitivamente solo logrará que estén por un tiempo muy corto en la memoria. Esto lo voy a poner aquí por aquí. Para que no se te olviden. Perdoncito, y luego desaparecerán sin posibilidad alguna de recuperación porque tienes el concepto, pero el proceso para mantener
el concepto con mayor perdurabilidad tiene que ver con la memoria. Ocurre, por ejemplo, cuando aprendemos palabras en otro idioma que no sabemos su significado. Eso es lo que hacen los logros que repiten sin entender lo que entienden. También tiene que ver mucho con la ley del uso y el desuso. Nuestros educandos deben comprender relacionando el objeto o el evento con la idea o representación mental y el nombre asignado socialmente para luego armar juicios o proposiciones que serán el qué del aprendizaje, el objeto de estudio. A este contenido conceptual a aprender se le debe añadir el cómo o contenidos procedimentales para adquirirlos en forma significativa y no arbitraria. Espero que para este punto ya hayas leído la lectura que te recomendé. Va a ser muy fácil. El aprendizaje, anótale, el aprendizaje de conceptos es el proceso, anótale, de comprender y categorizar objetos y eventos del mundo en función de la experiencia, lo que facilita, un segundo, okay, ahí está, la generalización o la discriminación y la inferencia. Se trata de construir representaciones abstractas de categorías, ya sea mediante la formación de prototipos, la selección de ejemplos representativos o la creación de reglas de decisión. ¿Qué implica el aprendizaje de conceptos? Anótale que esta es una como de las teorías que, más bien una parte de las teorías de aprendizaje que todo mundo o todos los que estudiamos educación deberíamos de conocer para desarrollarnos de manera más fácil. Estas son las formas por las cuales podemos adquirir conceptos a través de la categorización, generalización, discriminación e inferencia. Dame un segundito. Ok, ahí las tienes en rojito. ¿Cómo puedes aprenderte este concepto? De la misma forma que las vas a leer. Categoriza. Aprendizaje de conceptos implica la formación de categorías mentales para agrupar objetos y eventos con características comunes. Hace no muchos años, los seres humanos, cuando empezamos a elaborar datos en almacenamiento, teníamos cierta capacidad para almacenar e íbamos organizando a través de categorías, a través de carpetas que nos decían okay, fotos, videos, ringtones, música, GIFs, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, cada elemento que adquirimos a través de la experiencia y que conocemos como información tendría una similitud con la forma en cómo lo comprendemos. A esta función le llamamos categorización. Generalización. Una vez que se ha aprendido un concepto, se puede aplicar a nuevos ejemplos que comparten las características esenciales de la categoría. Es decir, bajo este ejemplo, el orden y la categorización. ¿Qué? ¿Cómo almacenamos esa información? Bueno, pues todo de acuerdo a lo que parece. Discriminación, aprendizaje de conceptos también ayuda a diferenciar entre categorías, identificando las características que las distinguen. Si tú tienes más de 30 años y estuviste en este proceso que te estoy comentando, seguramente te pasó que decías, bueno, nomás tengo una imagen de estas de violín, pues borro la carpeta para poder utilizarla en otras cosas con mayor capacidad de memoria y me olvido de esta. En esta parte, pues, lo único que estamos haciendo es darle prioridad a la información del concepto como tal, si es viable, funcional o no. Inferencia, la comprensión de un concepto permite hacer inferencias sobre objetos o eventos que pertenecen a esa categoría. De esta forma, la adquisición de un concepto será mucho mejor. Ahora, tiene que ver con una similitud con el aprendizaje de principios. ¿A qué vamos a llamar aprendizaje de principios? Toma nota. De manera general es una regla o norma fundamental que sirve de base o fundamento para una acción, pensamiento, creencia o sistema de conocimiento. Contrario a lo que vemos en la imagen, no es meterse libros por la cabeza, sino es todas estas, podría ser reglas escritas o no escritas, que le dan sustento a una forma de comportamiento, de creencia o de pensamiento.
Se pueden encontrar principios en diversos contextos, como el derecho, la ciencia, la ética, la filosofía, la religión, entre otros. Es decir, acciones que regulan el sistema de conductas. Dame un segundito. Ok. Tenemos algunos principios. Pueden ser fundamentales, morales, éticos, científicos, jurídicos, religiosos, filosóficos. Todos estos principios marcan o regulan una determinada forma de pensar. Los principios tienen una base social y educativa, ¿ok? Que trascienden en el espacio-tiempo y que pueden ser aplicables a absolutamente todo, como ya platicábamos hace un ratito. El aprendizaje de principios se refiere, anótale ahí, a la adquisición de ideas unitarias o genéricas o categorías que son representadas por símbolos, leyes, procesos y, lo más importante, procedimientos que nos permiten comprender y organizar la información. Aprender un principio implica identificar sus atributos distintivos que nos permiten reconocerlo y diferenciarlo de otros. Anótale esto porque es muy importante. Son postulados básicos. Los principios son postulados básicos que nos guían el proceso de aprendizaje y la aplicación de los conocimientos. Obviamente, pues de esta forma te permiten actuar de acuerdo a, es decir, de determinada forma. ¿Cómo le hacemos para identificar los atributos esenciales de un principio? Con atención. A organizar y estructurar la información es el primero de ellos para poder reconocer, ya que los principios nos ayudan a clasificar y relacionar los conocimientos, lo que facilita la comprensión y la retención de la información. Para que el aprendizaje sea duradero, se deben de tomar en cuenta cuáles son los pasos, los preceptos, las conductas y normas aceptadas por el grupo para que podamos dotar de estos a nuestros alumnos. Ok, no tengamos mayor problema con ello. Ahora vamos a revisar un artículo, ya no está cargando, un segundito. De la Universidad Politécnica de Madrid sobre el aprendizaje basado en problemas. Es muy rápido, es muy cortito, así es que tomen ustedes nota. Dame un segundo, lo que carga.
Un segundito, y vamos con ello. Ok, en términos generales, el aprendizaje basado en problemas, pues tiene que ver con esta capacidad o habilidad cognitiva de poder entender los elementos que conforman pues un problema. Puedes descargar este formato. Así lo puedes buscar, Universidad Politécnica de Madrid, Servicio de Innovación Educativa, porque te va a ayudar bastante. Vamos a darle una pequeña lectura. ¿Qué es el aprendizaje basado en resolución de problemas? ¿Cuáles son sus características? Proceso de planificación del aprendizaje basado en problemas. Desarrollo del proceso, desarrollo del aprendizaje basado en problemas, el rol del profesor, el papel de los alumnos y la evaluación del ABP. Nos vamos a saltar un poco esta parte porque te quiero explicar, te quiero explicar de todos los aprendizajes, esta parte, ¿no? De cómo podemos aplicarlo. Así es que vámonos directos, según esto, a la página 4 que tenemos aquí. Vamos a ver si lo podemos hacer un poquito más grandecito. Ok, me voy a ir tantito para poder darle lectura. Ok, ¿qué es el ABP? Es una metodología centrada en el aprendizaje, en la investigación y reflexión que siguen los alumnos para llegar a una solución ante un problema planteado por el profesor. Esto es importante que lo anotes. Es una metodología de aprendizaje. ¿Ok? Generalmente esta metodología, dentro del proceso educativo, el docente explica una parte de la materia y seguidamente propone a los alumnos una actividad de aplicación de dichos contenidos. Sin embargo, el ABP se plantea como medio para que los estudiantes adquieran esos conocimientos y los apliquen para solucionar un problema real o ficticio, sin que el docente utilice la lección magistral u otro método para transmitir ese temario, más o menos algo como lo que hacemos aquí. Burroughs en el año 1986 definió el aprendizaje basado en problemas como un método basado en el principio de usar problemas como punto de partida para la adquisición e integración de los nuevos conocimientos. En esta metodología, los protagonistas del aprendizaje son los propios alumnos. Eso es súper importante de acuerdo a una perspectiva de la educación contemporánea, ¿no? Ok. Estos alumnos asumen la responsabilidad de ser parte activa del proceso. Una disculpita, para Prieto en el 2006, defendiendo el enfoque de aprendizaje activo, señala que el aprendizaje basado en problemas representa una estrategia eficaz y flexible, que a partir de lo que hacen los estudiantes puede mejorar la calidad de su aprendizaje universitario en aspectos muy diversos. Así, el ABP ayuda al alumno a desarrollar y a trabajar diversas competencias. Entre ellas se destacan las siguientes. ¿Qué competencias? Resolución de problemas, obviamente, toma de decisiones, trabajo en equipo, habilidades de comunicación, es decir, argumentación y presentación de la información, obviamente también selección e identificación, desarrollo de actitudes y valores, precisión, revisión, tolerancia. Citando a Angel y a Goods, añade Prieto de igual manera, identificación de problemas relevantes del contexto profesional. Estas ya son características un poquito más, pues sí, más definidas, ¿no? Más específicas, perdón. La conciencia del propio aprendizaje, la planificación de las estrategias que se van a utilizar para aprender, el pensamiento crítico, el aprendizaje autodirigido, las habilidades de evaluación y autoevaluación y el aprendizaje permanente. De este mismo modo, Benito y Cruz en el 2005 mencionan, aparte de las competencias ya citadas, indican que el aprendizaje basado en problemas favorece el desarrollo del razonamiento eficaz y la creatividad. Aparte de todas las mencionadas, y como complemento a todas ellas, podemos decir que el ABP
Favorece el desarrollo de habilidades en cuanto a la búsqueda y manejo de información y además desarrolla las habilidades de investigación, ya que los alumnos en el proceso de aprendizaje tendrán que, a partir de un enunciado, averiguar y comprender qué es lo que pasa y lograr una solución adecuada. Para absolutamente todos aquellos docentes que están trabajando proyectos en la nueva escuela mexicana, pues yo les recomiendo que se den una inmiscuidita, un clavadito a leer esto. ¿Cómo podemos desarrollar aprendizaje basado en resolución de problemas? Leyendo con respecto al escenario del problema, analizando el escenario del problema, realizar una lluvia de ideas, hacer una lista con aquello que conocemos, con aquello que no conocemos, una lista que necesite hacerse para resolver el problema. Posibles respuestas pueden ser definir concretamente cuál es el problema al que nos vamos a enfrentar o nos queremos enfrentar, obtener información con respecto de ellos y presentar resultados. Esto, pues, bueno, lo anterior en términos de aprendizaje basado en problemas. Es decir, a través de la investigación y a través de la argumentación del acto, podemos entender que nuestra conducta se irá determinando no por los estímulos que captemos, sino por el conocimiento, la asociación, la conexión, la categorización de la información, y de esta manera será más fácil, como vemos en la imagen, poder tomar decisiones y elegir con base en una perspectiva que puede ser holística o que puede ser particular. Dependerá de la forma obviamente esto es algo que no se menciona, en que se resuelvan los problemas dentro de la casa. Y aquí vamos con un tema que, híjole, a mí me encanta, es uno de mis preferidos, que es el aprendizaje de habilidades motoras. ¿Por qué es importante el aprendizaje de habilidades motoras? Bueno, pues nada más y nada menos, porque dame un segundo, a partir del desarrollo motriz, los seres humanos podemos, a través de los sentidos, comenzar a captar ciertos estímulos que fortalecen y desarrollan nuestras áreas y funciones cognitivas. Si tú has visto Intensamente uno, al principio cuando nace la bebé Riley, por ahí se van despertando algunas emociones y algunos sentimientos con base en los sentidos, en las sensaciones que nuestro cuerpo utiliza para poder entender el mundo en el que habita. Entonces aquí quiero ser muy enfático en dos cosas, ¿no? El aprendizaje de habilidades motoras no es únicamente la expresión de la corporeidad del cuerpo, también alude a lo siguiente. No todos sabemos caminar y la realidad es que no a todos nos enseñan a caminar. Pero quiero que tomes esto en cuenta. Dame un segundo. Según Sánchez, por medio de la actividad motriz, dame un segundo. Quiero que leamos este artículo para que vean más o menos qué es lo que estamos hablando. La importancia del desarrollo motor en el aprendizaje de los niños. Es un artículo de Disruptiva, dame un segundo. Ok, tenemos la importancia del desarrollo motor en el aprendizaje de los niños. Según Sánchez, en el 2006, por medio de la actividad motriz, el hombre puede actuar en su medio para modificarlo y modificarse. En pocas palabras, el movimiento adapta a los seres humanos a la realidad. Todo tipo de movimiento es resultado de una contracción motriz que produce desplazamiento del cuerpo o de los segmentos que la componen y el comportamiento de equilibrio. El movimiento siempre resulta de la coordinación del esquema corporal en relación al espacio-tiempo y cómo se adecua a ellos.
Tanto el movimiento como el diálogo tónico cumplen un papel fundamental en la vida afectiva y en la vida social. Es esencial tener un buen desarrollo motor en la infancia, ya que este le permite a los niños explorar el mundo que los rodea. De esta manera, ellos adquieren conocimiento y van dando respuesta a los diferentes retos que se le presentan. El desarrollo motor no inicia al nacer, arranca desde que estamos en el vientre a través de los movimientos fetales. Se va evidenciando cómo marcha el desarrollo de la vida, es decir, lo que conocemos como están dando pataditas, ¿no? Los reflejos son los movimientos primitivos e instintivos a través de los cuales los bebés inician su exploración del medio ambiente y su cuerpo. Posteriormente, estos reflejos se convertirán en acciones voluntarias con control. No todos llegamos a ese grado, pero es importante que se llegue. Donde esta etapa se le sugiere a los padres de familia, obviamente, que los niños no deben pasar tanto tiempo en brazos o en portabebés, ya que estas prácticas no le permiten al infante desarrollar de manera efectiva la fuerza de los músculos y realizar cambios de posición. De igual forma, las andaderas. Una etapa muy importante en el desarrollo motor de un bebé es el gateo en 4 puntos, ya que esta es la única etapa en la que el ser humano pone peso en sus manos, a menos que vayas al gimnasio. ¿eh? Es simple, pero muy elemental este ejercicio que nos ayudará a desarrollar fuerza en los hombros, que posteriormente se convertirá en motricidad fina, es decir, para el control de nuestras extremidades superiores. Esto que tú ves aquí, estos movimientos que tú ves aquí, son derivados del gateo. ¿Por qué? Porque ahora, en términos de motricidad fina y del poder utilizar mis dedos de esta manera, pues se desarrollan diferentes áreas cognitivas, pero no sucedería si no pudiéramos estar en cuadrupedia, si yo no tuviera el control de dos aspectos esenciales, el empuje y el jalón, el posicionamiento. El gateo, ojo, para todos los padres primerizos, conecta los hemisferios cerebrales y crea rutas de información cruciales para la maduración de las diferentes funciones cognitivas. También desarrolla el patrón cruzado, que es la función neurológica que hace posible el desplazamiento corporal en el equilibrio del cuerpo humano. Y que aunque muchos creemos, seguimos creyendo, que el equilibrio está en el cuerpo, no es una función que tenemos aquí en los oídos a manera de nivel. Ese movimiento comprende el del eje de las caderas y los hombros. Al gatear se tonifican adecuadamente los músculos que más adelante permitirán que el niño mantenga la columna perfectamente recta. Espalda, cuadrado lumbar, psoas, ilíaca, piramidal, cuádriceps, absolutamente todos los involucrados en darle un correcto funcionamiento al cuerpo. Cuando estos músculos estén maduros, será hora de ponerse de pie. Para ningún infante es un logro caminar sin haber pasado por esta importante etapa del desarrollo motor. Por eso se debe de fomentar el gateo y evitar saltarnos esta trascendental preparación para la marcha. Pero si tú quieres, sáltatelo. No pasa nada, tráele un brazo, agárralo, enséñale a caminar, que se le vayan haciendo chiquitos sus huesitos, porque va a fortalecer otros músculos y no los del desarrollo motor grueso. En este orden de ideas se puede afirmar que el movimiento es el reflejo de nuestro desarrollo, y no solo motriz, sino cognitivo, y a la vez constituye piezas que van a construir todas las habilidades posteriores que el niño va a necesitar. Por eso es tan importante que el niño explore y vaya experimentando a través de su cuerpo. Cabe mencionar que algunos de los beneficios de fomentar, el desarrollo motor son estimular las funciones orgánicas, adaptar al niño al medio ambiente, favorecer el desarrollo de la personalidad, desarrollo del esquema corporal y todo el conocimiento de su cuerpo, estimular la creatividad, fomentar independencia, desarrollo de la socialización y resolución de problemas. Es muy importante favorecer el desarrollo físico del niño.
Padres de familia como maestros deben impulsar estas prácticas, no dar la oportunidad que los niños desarrollen estas habilidades le traerá dificultades a nivel académico y emocional. El desarrollo motor aporta en el aprendizaje estructuras y esquemas de maduración donde las funciones del niño pueden alcanzar determinados hábitos, destrezas, conocimientos en operaciones y matrices relacionados con esto. Vivimos, ojo con esta, híjole, por eso me encantó este artículo. Vivimos en un mundo digital y no, en una era digital, sí, algunos sí vivimos en un mundo digital, pero no debería de ser la era digital donde el uso excesivo de tecnología puede robar la oportunidad de que los niños desarrollen sus habilidades motoras. En nuestras manos está asegurarnos que esto no suceda. Ahora, no solamente es enseñarles a posicionarse dentro de un contexto pues, geográfico, ¿no? Sino también la parte cognitiva, porque no solamente es correr, saltar, etcétera, 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 etcétera. Vamos, quiero que veas la otra parte. Dame un segundito, me voy tantito, regreso, no me tardo en que cargue. Ok, tenemos listo. Fíjate lo que vamos a hacer. De modo, vamos a aceptar. El aprendizaje motor, ¿qué es? Vámonos a esta parte, ¿no? Como la característica de lo que podemos aprender y de qué forma lo podemos aprender. Es el aprendizaje de habilidades complejas, es decir, aprendizaje de actividades de la vida diaria. Implica la comprensión de procesos que en el momento actual desconocemos. Es decir, vamos de lo básico a lo complejo en las habilidades conductuales. Tenemos cierta tendencia a desarrollarnos como seres humanos a través de, pues no la imitación, pero sí de una función evolutiva que podemos entender como evolución, o en cuanto a la teoría de las especies, evolución darwiniana, ¿no? Existen 4 factores que afectan el aprendizaje motor. Las fases de aprendizaje, el tipo de tarea que se aprende, la retroalimentación o el feedback que tenemos dependiendo de la tarea y las características de la práctica para el aprendizaje. Esto es muy importante porque todos estos factores desarrollan cierta tendencia conductual al aprendizaje. ¿Por qué sabemos o por qué entendemos que muchos de nosotros tenemos cierta aversión a desarrollar prácticas físicas porque no tuvimos un buen desarrollo motriz? Entonces, si la actividad está encaminada a un ejercicio físico que nos va a poder ayudar a entender la comprensión de nuestra fuerza, la comprensión de 2 o 3 factores que nos van a ser útiles o funcionales a lo largo de nuestras vidas, tenemos que eliminar esa parte. ¿A través de qué? Instrucciones verbales,
que realmente lo que yo diga me sirva como un apoyo, como una instrucción correctamente elaborada, qué, cómo y a qué hora lo voy a hacer. ¿Ok? Metacognición, hablamos de un proceso de conocer nuestras propias capacidades y a partir de lo que yo tenga entendido en mi cerebro como limitantes, todo lo demás se vuelve experiencia. Checa cómo el aprendizaje tiene una relación muy grande con la experiencia, dependiendo de cualquier tipo o forma de la cual ésta sea presentada. Y la otra es el modelado. La realidad es que nosotros aprendemos con base en la observación. El éxito de muchas escuelas deportivas o de actividades físicas o culturales o atléticas radica en que los docentes realmente puedan hacer estas actividades o estos ejercicios o esta tarea. De lo contrario, únicamente tenemos un concepto vago o un principio determinado que nos cuesta trabajo entender si no vemos una tarea física desempeñada. Así es que si tú quieres aprender más sobre el aprendizaje motor, te recomiendo que para empezar leas un poquito de Rousseau y de ahí puedas partir, ¿no? Para que tengas un parámetro de mayor amplitud en cuanto al tema de las habilidades motoras. Y no recuerda, no solamente es aprender a correr, a caminar, a saltar, sino a darles una completa funcionalidad. Yo creo que esta es la esencia del aprendizaje motor, pero que debe de traspolarse a absolutamente todos los aprendizajes. No importa cómo aprendas, siempre y cuando aprendas. Esa es una. Y la otra es, no importa cómo aprendas, siempre y cuando esté encaminado este proceso de aprender a aprender a una utilidad o a una función. Vámonos con el aprendizaje por observación. Tranquilo, tranquila, ya casi terminamos. Únicamente nos faltarían 2, 3 temitas más. Con eso concluimos. En cuanto al aprendizaje por observación, tenemos como principal autor a el autor, valga mi rebusnancia, Albert Bandura, ¿no? Con la teoría del aprendizaje social. Es una teoría que postula que los seres humanos, o sí, en específico en las edades tempranas, aprendemos de acuerdo a la interacción de nuestro contexto y las personas que se relacionan dentro de él, y que de esta manera aprendemos a comportarnos. Tal y como lo hizo Lev Vygotsky, Bandura centra toda su investigación en el estudio de los procesos de aprendizaje en la interacción entre el aprendiz y el entorno que lo rodea. Es decir, lo que conocemos como el entorno social. Psicólogos conductistas antes de esto explicaban la adquisición de nuevas habilidades y conocimientos mediante una aproximación gradual basada en varios ensayos con reforzamiento. Bandura explicaba por qué los sujetos que aprenden unos de otros pueden ver cómo su nivel de conocimiento da un salto cualitativo importante de una sola vez sin necesidad de muchos ensayos. Es decir, a través de observar cómo una persona puede resolver problemas con conductas, con procesos cognitivos, con herramientas, con materiales. La clave la encontramos en la palabra social dentro de la teoría del aprendizaje social. Es decir, la sociedad está construida de determinada forma que algunos tenemos cierta ubicación en la escala de arriba abajo o de izquierda a derecha, ¿no? Dependiendo de quién aprendamos, pues podemos desarrollarnos o pegar saltos, como dice el autor, enormes en materia de cualidades. Los conductistas, según Bandura, subestiman la dimensión social del comportamiento reduciéndola a un esquema, según el cual una persona influye en otra y hace que desencadenen mecanismos de asociación. En la segunda, o sea, en la segunda persona. Ese proceso no es interacción, sino más bien un envío de paquetes de información de un organismo a otro y cada uno va a decidir cómo lo utiliza. Normalmente todos estamos a la defensiva en la sociedad, pero de acuerdo a Bandura, todos podemos aprender de todos. ¿Ok? Incluye un factor conductual y un factor cognitivo, dos componentes sin los cuales no pueden entenderse las relaciones sociales.
¿Qué quiere decir o a qué se refiere el aprendizaje y refuerzo? Admite que cuando aprendemos estamos ligados a ciertos procesos de condicionamiento y refuerzo positivo o negativo. Del mismo modo, reconoce que no pueden entenderse nuestro comportamiento si no tomamos en consideración los aspectos de nuestro entorno que nos están influyendo a modo de presiones externas, tal y como dirían los conductistas. Sin embargo, el factor cognitivo que aquí te voy a subrayar eh, pues es la otra cara de la moneda, ¿no? El aprendiz no es un sujeto pasivo, como vemos acá en la imagen, sino que asiste desapasionadamente a la ceremonia de su aprendizaje. Participa activamente en el proceso, incluso espera cosas de esta etapa de formación, es decir, tiene expectativas. En un contexto de aprendizaje entre personas, somos capaces de prever los resultados novedosos de nuestras acciones de manera acertada o equivocada. No dependemos totalmente del condicionamiento que se basa en la repetición. Aquí, porque esta persona sea mala, no quiere decir que esta persona va a aprender a ser mala, sino que únicamente puede aprender a silenciar a otra y no quiere decir que lo utilice para términos de delincuencia. Somos capaces de transformar nuestras experiencias en actos originales, en previsión de una situación futura que nunca antes se había producido. ¿Ok? ¿Qué podemos definir como aprendizaje observacional desde esta perspectiva? Dame un segundo. Nos dejó Bandura 4 estadios de este proceso que te quiero mostrar. Un segundito. Ok, el primero de ellos es cómo podemos aprender a partir de la observación, ¿no? Primero a través de la atención, una función cognitiva que nos permite percibir y comprender los sucesos que ocurren a nuestro alrededor. Si las capacidades cognitivas de la persona son adecuadas y se dedican suficientes recursos de atención a la observación, se aprende de una manera más fácil. Ciertas características de este modelo, como su prestigio, influyen de forma notable en este proceso. Porque mira, atención al detalle de cómo observamos y cómo ejecutamos. Retención es la otra y reproducción es la otra. No solamente es observar, es que tanta capacidad tenemos para en nuestra memoria almacenar las conductas o los modelos que hemos elegido para aprender. ¿Ok? Generalmente nos cuesta menos trabajo cuando el modelo es más simple. Y reproducción. Ok, ya observamos, ya almacenamos, cómo lo hacemos de acuerdo a nuestra propia forma. Es decir, una manera de interiorizar la información y expresarla de acuerdo a nuestras funciones motrices. Y por último, la motivación. A pesar de que hayamos aprendido perfectamente una conducta, es muy improbable que la ejecutemos si no tenemos incentivos para hacerlo. ¿Ok? Eso está más que definido. ¿Ok? Y ahora, en cuanto a la teoría de la instrucción, quiero que quede bien claro todo lo anterior. Vamos a ver estas dos partes en la clase, en vivo, porque es muy importante que todo el mundo entienda que no es cómo planifiques, sino cómo apliques, porque puedes planificar de lo lindo, pero si la instrucción no es clara, no vamos a llegar a ningún lado. Es como emprender un viaje y marcar fecha y destino. Por ejemplo, Abraham Gómez, Cancún, 29 de mayo del 2025. Y decir, bueno, pues me voy en camión y no sé qué camión tomar, hacia dónde va, cuántas horas me voy a hacer,
Todos estos factores pueden limitar la consolidación del aprendizaje. Hasta este momento ha sido un placer y un honor acompañarte en una clase más. Nos vemos ahorita en la clase en vivo.